¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, en V Televisión. Les saludamos como siempre en directo desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es martes 14 de septiembre, abrimos hasta ahora la cocina de nuestro programa de esta noche con la despensa llena de novedades informativas. Enseguida nos iremos a Santiago, allí hablaremos con la cronista parlamentaria de La Voz de Galicia, de V Televisión, para que nos cuente qué ha sucedido en ese primer pleno ordinario que celebraba el Parlamento de Galicia después de las vacaciones de verano. Hablaremos esta noche también de una expresión inquietante que ayer salía de la boca del director gerente del Fondo Monetario Internacional. Hablaba de una generación perdida como consecuencia de la grave crisis económica y de la grave crisis de empleo. Estos jóvenes que tienen menos de 24 años y cuyas perspectivas laborales y de progreso social y personal están muy comprometidas como consecuencia, decía, de esa reducción masiva del empleo. Nos acompañan esta noche en el plató de Vía V para hablar de todos estos asuntos Iván Puentes. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te reincorporas a esta mesa con una novedad personal. Creo que hay que darte la enhorabuena después de pasar por de cambiar de estado civil el pasado sábado, ¿no? Pois sí, pois moitísimas gracias e en todo caso me reincorporo encantado a vida de estar unha noite máis con vos. Pues muchísimas gracias, Iván. Está también María Canosa con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Punzón. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que ahora mismo nos vamos a ir hasta Compostela. Allí está nuestra compañera Viviana Villaverde, que ha estado todo el día en el Parlamento de Galicia siguiendo el primer pleno ordinario de la temporada. Una sesión densa con tres grandes asuntos: Cajas, Reganosa y Ley de Costas. Viviana, buenas noches. Antes de entrar en materia, decíamos, primer pleno ordinario de la temporada. ¿Con qué tono han empezado el curso los parlamentarios? ¿Se espera la misma tensión con la que nos dejaron en el mes de junio? Muy buenas noches. Pues el curso político ha empezado con normalidad. Antes del debate, saludos, choques de manos y bienvenidas después del parón estival. La sesión no ha sido ni mucho menos relajada, aunque se ha notado menos tensión que al término del curso anterior. Como siempre, la mayoría absoluta del PP permitió aprobar las propuestas del Grupo Popular, iniciativas en las que recibieron el apoyo de nacionalistas y socialistas indistintamente, o de ninguno en algunos casos. Bueno, pues seguiremos en los próximos días a ver cómo evoluciona esa relación entre los tres grupos parlamentarios que forman parte de la Cámara Legislativa gallega, con estas tensiones que recordamos se vivieron al final del periodo de sesiones anterior. En cualquier caso, ¿cómo ha ido el pleno de hoy? Pues la sesión ha sido densa. Entre los principales temas del día, la modificación de la ley de cajas para blindar los consejos de administración durante 3 años. PP y PSOE apoyaron el cambio de la norma para garantizar la fusión, que tiene que estar terminada en un par de meses. Destacar que la diputada Mar Barcón se negó a participar en la votación porque es parte implicada, ya que pertenece al Consejo de Caixa Galicia. Además, compareció el conselleiro de Economía para explicar que la Xunta y el Grupo Tojeiro han ejercido el derecho de tanteo sobre las acciones de Endesa en Reganosa, cuyo plazo finalizó hoy. Y un tema que afecta a muchos gallegos, la Ley de Costas. El PP presentó una propuesta para que el Congreso cambie la ley en Galicia por las peculiaridades de nuestro litoral. El BNG lo apoyó con reservas. No así el PSOE, que votó en contra y acusó al PP de atentar contra la protección del territorio. También la diputada Carme Gallego, exconselleira de Pesca, votó en contra de una norma que evitaría el derribo de su propia vivienda. Según publicó hoy La Voz de Galicia, una sentencia ratifica la demolición de la construcción porque está dentro del deslinde marítimo terrestre. Son quen de vir aquí a un Parlamento a presentar unha proposición de lei que se ten que tramitar no Congreso en Madrid. E veñen aquí porque hai unhas eleccións municipais. E ven aquí por eso tamén o señor Fervenza e non o portavoz de urbanismo, como está facendo neste caso a portavoz do BNG. Velar polos intereses das persoas e das familias dos núcleos rurais non é privatizar os espazos da costa de titularidade colectiva, é utilizar o seu problema para intentar colar 2 artigos que son 2 verdadeiros escándalos. Na prensa os ven con nombres e apellidos. Pode dirigirse a Vilaboa, pode dirigirse a Illa de Rosa, pode dirigirse onde queira. Tamén hai unha sentencia do Supremo. E o que queda claro, que o Partido Popular, o que fala barra libre para todos, non. Os que actuaron de boa fe, sí. Os outros non. Os outros non.
Bueno, el diputado José Fervenza del Partido Popular hablaba de ese caso concreto de la exconselleira Carmen Gallego, sobre cuya casa pesa una orden de derribo que parece que se va a ejecutar. Quiero abrir el turno de intervenciones con Iván. Bueno, a min o problema personal da ex conselleira de Pesca, neste caso de Carmen Gallego, pois é evidentemente un problema personal que está en vía judicial, con unha serie de sentencias, con unha serie de recursos tamén plantexados por ela, e que en todo caso pois a ex conselleira, como calquera cidadán deste país, terá que acatar o que o xuzgado ao final e os xuíces determinen, e estou seguro ademais de que o acatará. De feito, pois hoxe no propio Parlamento, si mirase polo propio interese personal, probablemente podría ter outra decisión, e hoxe no Parlamento, como se decía no vídeo que acabamos de ver, votou en contra dunha lei que salvaría a súa situación personal, non? Para min o grave desto, máis que o problema personal da conselleira, que é certo que trascende nun momento determinado, o grave desto é o que o Partido Popular pretende facer con esta modificación que presenta hoxe no Parlamento, ou esa proposta de modificación da lei de costas, non? Porque aquí neste país o que hai un problema, e é certo que hai un problema desde o ano 88, cando se aproba a lei de costas, cunha serie de núcleos que están fundamentalmente na zona de Pontevedra, que no seu momento quedaron fora de ordenación. Quedaron fora de ordenación porque os concellos daquela, non dentro do plazo de 6 meses que a lei de costas no ano 88 daba para regularizar eses núcleos, os concellos, por deixadez, polo que fora, non regularizaron eses núcleos e polo tanto quedaron fora de ordenación. En regularizar a situación destes núcleos de poboación estamos de acordo todos, porque evidentemente hai núcleos en idéntica situación que sí están legais, que están regulares e eles non. De feito, o propio goberno de González Laxe xa daquela digamos que presentara unha serie de alegacións, recurrir á propia lei de costas, recurso que foi denegado no seu momento. Cando se goberna outra vez a Xunta de Galicia por parte do Partido Socialista na anterior etapa de goberno, o goberno de Emilio Pérez Tauriño, a propia Consellería de Política Territorial presenta tamén unha emenda á lei de vivenda para intentar subsanar a situación destes núcleos de poboación, emenda que está recurrida neste momento e que está a expensas de que o Supremo se pronuncie sobre ela, non? O PP a situación concreta destes núcleos a puido ter solucionada cando gobernou en Galicia e en España. En Galicia fixo unha cousa nada máis. O xoves antes de que se producise o cambio de goberno en Galicia, o anterior conselleiro de Pesca, presentou un amago de emenda tamén á lei de costas para apropiarse das competencias de ordenación do territorio dentro desa zona dos 100 metros, non? Emenda que obviamente foi recurrida e rexeitada polo goberno do Estado porque é claramente inconstitucional, non? Pero cando o PP gobernou en Madrid durante a época de Aznar tampouco fixo nada para solventar isto. Que é o grave de todo isto, non? Dado que, como decía, en regularizar eses núcleos de poboación que no ano 88 quedaron fora da lei de costas, estamos todos de acordo. O grave é que o PP aproveita esta situación para abrir e para eliminar a protección que a propia lei de costas establece sobre a nosa franxa costeira. E concretamente o que pretende, o que se postula nas enmendas que hoxe se debatiron no Parlamento de Galicia é basicamente que dentro desa franxa de protección dos 100 metros, que hasta ahora era inviolable e eu espero que o siga sendo, que toda aquela persona que teña un título de propiedade sobre algunha edificación que exista antes da lei do ano 88 ou posterior, que aí está o grave, posterior á aprobación da lei de costas, se lle poda permitir un uso durante 60 anos ese terreo. En definitiva, o que se está pretendendo é que frente a unhas medidas para min acertadas de protección do noso litoral, do noso patrimonio, do que o día de mañá vai permitir a Galicia desenvolverse, medrar e vender ou poder ofrecerlle ao mundo e a nosa economía, as nosas expectativas de futuro, algo que é a nosa costa, que é un patrimonio singular e único, o que pretende é volver outra vez ás andadas e volver a liberalizar o uso da costa para fins privativos e para fins de determinados intereses económicos, simplemente. Por lo tanto, a mí parece unha aberración e eu espero, teño claro que non vai ir a ningún lado, en primeiro lugar, porque se o PP estivese convencido de que eso podería ir a algún lado, en lugar de presentarlo no Parlamento de Galicia, o que faría sería, a través do seu grupo parlamentario no Congreso dos Deputados, presentar ali esa iniciativa para que se debatese a nivel estatal. Hai un apoio como fogos de artificio del Bloque Nacionalista Galego, en cualquier caso, non sí, solo o Partido Socialista. Un apoio que eu non entendo, porque se un escoita a intervención de Teresa Taboas, critica por todas partes a emenda que presenta o Partido Popular, di exactamente, ou casi isto que estamos dicindo aquí agora mesmo, pero ao final di que por unha cuestión de país vai votar a favor, non sei cal é a cuestión de país do BNG, destruir a nosa costa ou apoiar aquel
que é o que o PP pretende facer, non? O sea, en todo caso, non entendo ese voto do BNG, pero estou seguro que non vai a ningún lado, porque, insisto, a protección, xa non falamos de 500 metros, estamos falando de 100 metros. A protección máis mínima que pode ter a nosa costa, o PP pretende cargarse e pretende, pois, bueno, pois volver a construir, supoño, e volver a facer da costa, pois, un rancho no que 4 personas que podan ter ali as súas edificacións, pois podan utilizala con fins puramente privativos e non, desde logo, pensando no interese público. Vale, Carlos. Yo creo que no es casual que el Partido Popular presente esta iniciativa justo a las puertas de una precampaña. Lo hizo también en el 2009 con las autonómicas, recorrió varios municipios de la costa, sobre todo de Pontevedra, recuerdo en el caso de Cangas especialmente, y Marín, y ahora lo hace también, y ahí te tengo que dar la razón, con la convención, yo creo que de todos, de que no va a prosperar en el Congreso ni en el Senado una iniciativa de este estilo. De todas formas, yo creo que habría 3 cuestiones que sí habría que distinguir. Y es cierto que hay núcleos tradicionales, núcleos pesqueros que tienen su base y que tienen su historia y que no son nuevos, pues casos de Marín, de Ribeira, de Camposaco, de Pollo. Hay muchos sitios que tienen ahí su razón de ser y sería injusto, quizás ahora, por una cuestión de salvaguardar un determinado espacio litoral, ponerle coto y tirarlo con todo, ¿no? Yo creo que esa gente vive ya de una manera su vida muy constreñida, tiene muchas dificultades para arreglar sus casas, para hacer lo que podamos querer hacer los demás, que es a lo mejor conseguir una altura más en una vivienda o cambiar las ventanas. Tienen que pasar una serie de trámites muy complicados. Yo creo que esa gente habría que ponérselo más fácil. A lo que no habría que ponérselo fácil es a los que viven de una manera ilegal, de una manera reciente, ocupando espacios porque ya hay espacios similares ocupados a su alrededor, y ahí yo creo que habría que ser muy intransigente y no abrir ninguna puerta, y desde luego no abrir concesiones a muy largo plazo, en este caso para las industrias, como se plantean de 60 años. Es cierto que las industrias tienen que tener un periodo para amortizar sus inversiones, pero detrás de las industrias vienen otro tipo de actuaciones, vienen carreteras, vienen cualquier tipo de viviendas que se suele asentar alrededor, y luego para finalizar esta parte, algo que Iván pasó un poco por delante, por encima, sí, que es el caso de la conselleira. El caso de la conselleira es la portavoz de materia de medio ambiente en el PSOE, en el PSDG. Yo creo que si alguien tiene que dar ejemplo son siempre los políticos, es en los que nos vemos reflejados y son los primeros que tienen que cumplir con las normas que ellos nos dan a los demás. Carmen Gallego tiene una casa que está a 57 metros, está en los 100 metros de franja litoral de servidumbre y está en los 57, es decir, que está a 43 metros de lo que es la ribera del mar. Cuando hizo su casa no tenía ni abastecimiento de agua, ni abastecimiento, ni saneamiento. Quiere decirse que ahí no había nada consolidado, no había una dotación de servicios que permitiese pues construir. Ella dice que a su alrededor hay otra gente que está en la misma situación, pero yo creo que ella no es como los demás, aunque es un ciudadano que paga sus impuestos y tiene sus derechos desde un punto de vista legal, pero ella tiene que dar un ejemplo a la gente a la que ella como consellera le dio una serie de normas que tiene que cumplir. María, crees que os políticos tienen a obligación de dar ese exemplo que apuntaba Carlos? Por suposto, sempre. De feito, penso que o descrédito deles, a maior parte do descrédito que teñen a maior parte dos políticos é porque non dan exemplo e porque falan por un lado pero actúan polo outro, non? Estou bastante de acordo con Carlos no sentido de que eu penso que o mellor sí que se podía revisar en algún sentido a lei de costas de Galicia. Galicia non é Benidorm, nin queremos convertelo pois, en Alicante ou algo así. Entón, sí que hai que facer unha protección do medio, pero eu vou máis un pouco máis quizás deses 100 esos 500 metros, non? Que aí sí que ao mellor hai casos nos que non permitir facer certas cousas ao final perxudica máis que o de deixar facer certas cousas reguladas. Quer dizer, non vamos a plantar unha casa de moitas alturas donde non a hai, nin crear unha casa illada, pero que decía Carlos, ao mellor en núcleos que levan toda a vida así, que son núcleos pesqueiros que viven deso, que están moi pegadiños, núcleos tradicionais e que están pegadiños, pois ao mellor certas concesións de rehabilitar, que sei que se pode facer moitas cousas, pero hai moitas outras que non, pois facilitar un pouco ese tipo de actividades. Sí, sí. Non nos vamos a enrocar en este tema que quero avanzar, pero un comentario. Solo un apunte. Entre os 100 e os 500 estamos de acordo, non? E de feito o propio Plan de Ordenación do Litoral contempla eso, ver cada caso concreto e aí haberá zonas, como di o propio Plan de Ordenación do Litoral, nos que teñamos que protexer 1 kilómetro e zonas que hai que protexer 100 metros simplemente, non? Están pasando dos centros, non hai parte dos concellos, Eso eu o podo compartir, non? Pero falando do POL, hai un dato,
cando eu digo que o Partido Popular non está pensando nos núcleos tradicionais que quedaron fora da ordenación no ano 88, en Mogor, por exemplo, ou noutros concellos fundamentalmente de Pontevedra, o vemos unha cuestión. O propio Partido Popular, a propia Xunta de Galicia actual, acaba de presentarnos aos concellos o POL, o Plan de Ordenación do Litoral. Nese Plan de Ordenación do Litoral non se recollen estes núcleos tradicionais, por exemplo, non? É que eso que me preocupa. Cal é a orixe destas emendas que presentan? Cal é a pretensión, como decía? A pretensión, eu teño claro, é liberalizar o chan, e liberalizar ademais na zona dos 100 metros, que é o mínimo imprescindible que se pode protexer da costa deste país. E hai pasos concretos, non? Chegan ao goberno e o primeiro que fan é que as plantas de acuicultura, por exemplo, o que eran concesións, parece que xa poden ser propiedades privadas, xa non só concesións de uso deses terreos, non? Dan un segundo paso que é que ademais se podan facer dentro da rede Natura, é dicir, xa non só dentro dos 100 metros, sino dentro do máis protegido dos 100 metros, que é a rede Natura, non? E agora damos outro paso, que é, bueno, os 100 metros depende, non? Veremos, a ver, como, cando e tal, non? Eu, para min, por eso digo que é unha aberración, non? Porque a pregunta de fondo e a cuestión que nos temos que plantexar de fondo é: temos que protexer ou non temos que protexer a nosa costa? Eu estou farto de ver como en Asturias, por exemplo, o caso que se pon sempre, non? E que a Voz de Galicia pon ademais moi habitualmente como exemplo, que a cousa de Asturias, que a base de protexer a súa costa desde hai moitos anos, hoxe ten un sector turístico vinculado ao medio natural envexable para nós, non? Y Galicia, yo creo que es cuestión de un programa monográfico probablemente esto de la protección de nuestro territorio y esa sorprendente diferencia entre territorios que nos circundan. Hablas de Asturias, pero podríamos hablar de Portugal también, que es un caso muy evidente. Seguro que habrá tiempo para hablar de estas cosas. Quería poner sobre la mesa un asunto que surgió ayer, tiene que ver con la economía. Se reunía el Foro de Oslo sobre crecimiento y empleo, organizado por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Trabajo. Allí se ofreció un análisis demoledor sobre la situación que atraviesa una parte de Occidente y en particular la economía española. Y hoy en Vía V queremos detenernos en una alerta expresada por el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, que bautizó de manera inquietante a los jóvenes que tienen menos de 24 años. Habló de una generación perdida y no se refería precisamente a Ernest Hemingway. En España son vacaciones todo el tiempo. La verdad es que con el clima que tenemos... Empezaron de forma distendida, pero el encuentro se volvió más serio para el presidente del Gobierno. El director del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, le advirtió a España que ya no es tiempo para vacaciones en el mercado laboral, sino que el Ejecutivo tiene que adoptar nuevas fórmulas para luchar contra unas tasas de desempleo especialmente alarmantes en nuestro país. Una situación que además se ceba de forma especial con los más jóvenes. Un 40% de ellos no tienen trabajo en España. The Great Recession has left behind a wasteland of unemployment. Una generación perdida, ha dicho Strauss, porque a pesar de las mayores tasas de formación, los jóvenes no encuentran un mercado capaz de ocuparlos. Y a pesar de que Zapatero quiso defender que los parados también son trabajadores, una persona cuando está formándose está trabajando. El director del FMI alertó que el paro puede provocar una crisis social si no se genera empleo cuanto antes. Bueno, yo creo que hay muchos asuntos que comentar en este vídeo, pero yo quiero detenerme en la conversación inicial que mantienen el señor Strauss-Kahn y Zapatero. Le dice vacaciones en España y vacaciones todo el tiempo, y el señor presidente del Gobierno le contesta, bueno, gracias al buen tiempo. No sé si os parece que es un comentario que cabe esperar entre dos representantes del nivel dentro de la estructura de poder como Strauss-Kahn y Zapatero. A mí me sigue sorprendiendo que la imagen que hay o que proyectamos fuera de España sea esta de que estamos siempre de vacaciones. No sé si es una de las primeras cosas que hay que empezar a cambiar. María. Sí, eu penso que sí. De feito, creo que falamos aquí outra vez. A imaxe que dábamos fora, non? Que seguimos sendo os de olé, fiesta e palmas. Non é así, non? Falaban aquí dunha xeración perdida. Eu máis que dunha xeración perdida, creo que estamos ante unha xeración desencantada, non? Porque, bueno, achacaban que incluso tendo formación non se atopaba traballo. Para min a formación nunca está de máis, non? É certo que estamos nun mal momento, pero tanto para a xente xove como para os maiores. Unha persoa de 40 e pico anos que agora perde o seu emprego seguramente o teña tamén moi difícil para topar outro, porque quedou un pouco desvinculado das novas tecnoloxías. Sí, hablamos de la formación y estoy de acuerdo contigo, pero probablemente está sucediendo una cosa ahora que no ha sucedido hasta ahora, que es que antes la formación te garantizaba un futuro laboral, sí, pero y ahora no está garantizado eso. Nin os formados nin os non formados, pero
porque a situación é malísima para todos, pero eu penso que no momento en que haxa unha oportunidade sempre vai ter moitísimas máis oportunidades alguén que teña formación que non a teña. Vamos a continuar avanzando. Quiero, antes de dar paso a Carlos y a Iván, un gráfico que tenemos preparado un poco para sobresaltar la situación particular de España. En el foro de ayer de Oslo se habló de la situación un poco de toda la Unión Europea y de parte de Occidente como consecuencia de esta crisis económica y de esa crisis del empleo, pero los datos en España son especialmente alarmantes. Hablamos de tasa de paro juvenil, como os venía contando. Efectivamente, la tasa de paro juvenil se ha incrementado en todo Occidente en los últimos tiempos, ha pasado de un 13% a un 17%, pero en el caso de España es que esta tasa de desempleo juvenil, estamos hablando de jóvenes menores de 24 años, ronda el 37,8%. 4 de cada 10 jóvenes españoles demandantes de empleo no tienen en estos momentos trabajo. Carlos, 37% de paro juvenil, yo no sé si realmente genera una generación desencantada o una bomba de relojería. Pues mucho me temo que una generación desencantada, porque me da la sensación de que la gente joven no está en un proceso de asociacionismo ni de protesta colectiva, sino que cada uno está buscándose un poco las habichuelas por su cuenta. Pero un poco también volviendo a lo que decías de las vacaciones y que está todo relacionado. El número 2 de Economía decía hoy José Manuel Campa que la imagen de la economía española es peor de lo que en realidad está la economía. Quizás en eso tenga que ver que Strauss-Kahn nos diga que siempre estamos de vacaciones. Lo que pasa que a mí me parece que lo diga Strauss-Kahn tiene muy poca verosimilitud, porque me parece de un cinismo bastante notable que el Fondo Monetario Internacional califique ahora la situación de España de preocupante cuando ha sido quienes más nos han achuchado para hacer el despido más barato, para regular el mercado de trabajo, hacerlo más fácil, para, en definitiva, hacer las contrataciones lo más flexible que es a lo que se ha llegado ahora, al mercado que tenemos gracias a esas recetas, ¿no? Entonces me parece que las recomendaciones de Strauss-Kahn es una organización, el Fondo Monetario Internacional, necesario, pero que se dedica a cobrar la deuda de los países. Y es lo primero que les interesa, ¿no? No les interesaba esta situación del paro cuando se dedicaban a achuchar a los países para reducir el déficit. En todo caso, hay una cuestión también que me preocupa, que es esa frase de Zapatero cuando dice la formación es empleo. Me preocupa porque el PSOE cada vez que utiliza las cifras, que las utiliza para su propio beneficio. Las cocina. Y me da la sensación de que a algún genio del Ministerio de Economía o del Gobierno se le puede estar ocurriendo coger a los parados que estén ahora obligatoriamente en los cursos de formación, sacarlos de las listas del paro y reducir el paro por la vía del arte de Birli-Birloque. Esa gente, además, que está en cursos de formación, sale de las listas de demandantes de empleo y no los llaman, si es que llama a alguien algún día al INEM para trabajar. Con lo cual, me da la sensación de que, como hizo en su día el PP, cambiando la manera de contabilizar los parados, podemos estar ante un efecto de maquillaje para reducir el 20% del paro del total de España y, sobre todo, el 37% de paro juvenil, que supongo que será la que se canalice a través de los cursos de formación. Vale, quiero escuchar a Iván también, pero antes vamos a escuchar lo que opina la gente que, en teoría, está dentro de este grupo de jóvenes con pocas perspectivas de encontrar empleo en el futuro. Hemos salido a la calle, como hacemos siempre en Vía U, para escuchar a ver qué opinan ellos. No, para nada, no creo que sea una generación perdida. Pues no, por supuesto que no. No, yo creo que depende más bien de la persona, ¿no? Somos el resultado de algo que otros han creado. No sé, bueno, muchos perdidos hay, pero no sé, hay de todo. Hombre, yo creo que ninguna generación es perdida, ¿no? Yo creo que vivimos mucho mejor, años luz. Mejor, ellos trabajaban y yo ando por aquí haciendo el tonto un poco. Hombre, yo creo que bastante mejor, ¿no?, de lo que vivían ellos. Cambiaron los tiempos. No, yo creo que vivimos mucho mejor. Lo que pasa que está la generación Nini, de estos que ni trabajan ni estudian. En principio debes de estar formado. Si después consigues o no trabajo, pues ya es otro tema. Si hai formación e non hai empleo, pues... Canta máis cualificación tes é máis difícil porque non te queren pagar a túa, e se tes pouca, dinche que é pouca. Cuando antes pedían solamente hasta la ESO, ahora te piden bachiller. Ahora tienes una carrera, te piden un máster. Pero una buena educación no te asegura un buen futuro laboral, por ejemplo. Esperamos encontrar trabajo pronto. Y sobre todo que sea un trabajo relacionado con lo mío, ¿no? No sé, ahora mismo, tal como están las cosas, pues opositar. De momento formarme, ¿sabes? Yo pues terminar mi carrera, tener mi trabajo y ya está. Y ser feliz.
Bueno, ser feliz, que es un deseo que compartimos todos. Vemos que la gente joven se resiste a incorporarse o a catalogarse o a etiquetarse como generación perdida. Quería escuchar la opinión de Iván, pero tenemos que irnos a publicidad, así que después de unos consejos escuchamos la opinión de Iván Puente sobre esta supuesta generación perdida con la que tenemos que lidiar en estos momentos. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V, aquí desde la redacción central de La Voz de Galicia. Hablábamos de esa generación perdida, de ese término al que ayer se refería el director del Fondo Monetario Internacional. Me faltaba por escuchar la opinión de Iván. Te pido brevedad, que tenemos muchas cosas en el furrón. Que pertenzo a esa suposta xeración perdida de... Bueno, menos de 24 años. Bueno, e por 6 me menos acabo de 24 pasando. años. Pero eu creo que Strauss-Kahn, o mellor que lle podemos facer desde este debate é recomendarlle que vaya a un psiquiatra, non? En fin, que se busque un bo especialista, que o analice e que diagnostique que é o que lle pasa, porque o decía Carlos e eu o comparto totalmente. O sea, unha persona que leva meses a España, ademais concretamente, poñéndolle todo tipo de trabas a través do FMI, que se lle está obligando a este país e a outros moitos, pero a este ademais en concreto, a adoptar unha serie de medidas que van en contra pois do que se entende polo estado do benestar desde a Segunda Guerra Mundial, non? Que está tendendo a liberalizar o mercado, a flexibilizar os dereitos dos traballadores, en fin, que obriga a nivel internacional a adoptar unha serie de medidas que logo teña a cara dura, a inmoralidade e a desvergoña de decir que ve unha xeneración perdida porque hai un excesivo paro xuvenil e que a mí... Bueno, el paro juvenil non se lo inventa Strauss-Kahn. No, evidentemente, claro, pero é un paro xuvenil que en certo modo e en gran parte, para min, está derivado dunha serie de medidas que o FMI leva implantando a nivel mundial, xunto co Banco Mundial tamén, desde hai unha serie de anos e en parte artelladas tamén por ele. Por tanto, Strauss-Kahn eso, non? E logo, sobre a formación, un pequeno apunte. Eu creo que o presidente do goberno pretendía decir e dixo na súa intervención de onte foi que cando unha persona se forma o que está traballando, pero traballando para sí no sentido de que está mellorando as súas posibilidades de atopar maña un posto de emprego. Porque, como decía María, eso, pero probablemente non foi do mellor xeito, pero como decía María, eu sí que son dos que penso que a xente que está formada, aínda que, como decían as persoas que salían no vídeo, pode ter inicialmente algunha dificultade e non é garantía atopar traballo ao día seguinte que un remata a súa carreira, pero se un mira a vida laboral, sí que é certo que a xente a maior nivel de formación normalmente hai un maior nivel de seguridade laboral ao longo da vida laboral de cada quen. E un apunte, porque como estamos falando de formación, tamén sobre Galicia, algo se pode falar, porque ao final a formación as fan os gobernos. Eu lle pido desde aquí ao presidente da Xunta de Galicia que o plan de emprego xuvenil que prometeu na campaña electoral hai un ano e medio, que o poña en marcha xa, que o presente e que o poña a camiñar. E sobre formación tamén, a FP a distancia, formación profesional a distancia, similar, si queremos falar de algo parecido que podría ser a UNED a nivel universitario, sí, sobre a formación profesional a distancia, que en toda España está implantada gracias a un decreto que aprova o Goberno do Estado. Galicia é a única ou prácticamente a única comunidade autónoma que non o ten implantado e tamén podería axudar a formarse e, por lo tanto, tamén a paliar en certo modo para o xuvenil. Bueno, hablaba Iván de esa tendencia apocalíptica que manifiesta el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en relación con España, pero nosotros quisimos hacer un juego hoy que era contrastar ese mensaje apocalíptico del señor Strauss-Kahn con el mensaje absolutamente optimista del presidente del Gobierno. Vamos a escuchar dos declaraciones. La del presidente del Gobierno se producía esta misma tarde en el Senado, en esa sesión de control, y la de Strauss-Kahn se producía, como decíamos ayer. España no está en estos momentos en recesión, que ha salido de la recesión. Hemos tenido crecimientos positivos en los 2 últimos trimestres. Y ya hasta ahí les pierde la ceguera. Silencio, de 0%. Señorías. No estamos en recesión, hemos salido de la recesión, tenemos crecimiento económico débil y el Gobierno considera que ese crecimiento económico débil va a seguir. And this crisis was not just one crisis as others. It's a crisis which changed the rule of the game, and we have to have in mind that the global economy after the crisis will not be the same as the global economy before the crisis.
Bueno, Zapatero cree que la recesión está agotada. Habla de un término económico. Efectivamente, recesión se refiere a una cuestión muy concreta, pero yo no sé si es el momento de transmitir este mensaje de optimismo como si aquí ya no pasara nada, Carlos. Bueno, yo creo que el Gobierno, y lo decía antes por José Manuel Campa, el 2 de Economía, yo creo que ha iniciado una estrategia de empezar a tratar de convencer a la gente de que no estamos tan mal. ¿Tiene que ver algo con las elecciones, quizás? Quizás, era como aquello que decía el expresidente del Barcelona, de aquello de que no estamos tan mal, hombre, cuando íbamos segundos. Bueno, que quizás todavía no veamos segundos en Europa, nos queda mucho camino para eso, pero creo que el Gobierno ha iniciado ese trabajo de tratar de convencer a la gente de que no estamos tan mal. Lo cual, de una manera, desde un punto de vista ortodoxo, ha habido dos trimestres seguidos de crecimiento de 0,1 y 0,2. Es poco, es débil, como dice el presidente, pero claro, la credibilidad de Zapatero, yo recuerdo haberlo entrevistado en agosto del 2008 y cada vez que yo le mencionaba la palabra crisis me corregía y me decía, oiga, que no hay crisis. Claro, ahora que la misma persona que ha hecho ese análisis económico diga, oiga, que estamos en la senda del crecimiento, bueno, es difícil por lo menos de creer en primera instancia. Por lo menos necesitamos otros 2 trimestres más. Para saber qué pasa. Bueno, pues en ese desajuste general que está provocando la crisis económica hay algo que afecta de manera directa a las infraestructuras. José Blanco anunciaba antes de este verano ese recorte en el plan de infraestructuras, de grandes obras, un recorte que no solamente tiene que ver con las obras proyectadas, sino probablemente con la relación que tenemos en estos momentos con esas grandes obras. Hoy La Voz de Galicia publicaba en exclusiva un documento que es la actualización del plan de infraestructuras, en el que se apuntan algunas tendencias que el ministro de Fomento pretende poner sobre la mesa. Se habla de que no son tendencias para cumplir de manera inmediata. En concreto estamos hablando de esa introducción de peajes en las autovías para el transporte de mercancías o en las autovías que se construyan a continuación, pero en cualquier caso parece que se abre un debate sobre qué tipo de infraestructuras y cómo vamos a acceder a esas infraestructuras en el futuro. Vamos a ver este vídeo. La decisión de Portugal de cobrar por el uso de las autovías podría extenderse a España. No sería, eso sí, en esta legislatura, sino de aquí a los próximos 10 años. El Ministerio de Fomento incluye esta posibilidad en el nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes. Según refleja el borrador del documento al que ha tenido acceso La Voz de Galicia y V Televisión, Fomento plantea que los turismos paguen por el uso de las autovías. Además, los vehículos pesados tendrían que abonar una tasa por los daños ambientales que provoca su circulación. Estas medidas se introducirían de forma progresiva y suponen una nueva vía para financiar las infraestructuras. La crisis ha llevado al Gobierno a estudiar esta fórmula que, justifica Fomento, responde a directrices que se están siguiendo en otros países europeos. Un ejemplo, la Euroviñeta, el impuesto que la Unión Europea quiere que paguen los transportistas por el deterioro de los viales que genera su actividad. Bueno, el ministro de Fomento ha aclarado hoy de forma específica que en ningún caso se pondrá este peaje en las autovías que ya están en funcionamiento, pero en cualquier caso lo que abre es un debate, como decía anteriormente, sobre la relación que tenemos que tener con estas infraestructuras y parece que a medio plazo esto del todo gratis probablemente se haya acabado. Un camino que, por cierto, ha emprendido ya Portugal y que Carlos conoce muy bien. Sí, y lo ha emprendido con el único fin, el único objetivo de recaudar. De hecho, lo primero que han puesto encima de la mesa es que ya este año, a partir del 15 de octubre, entrarán en vigor los peajes en el norte de Portugal, en las 3 carreteras que van desde Tui hasta Beiro. Ellos van a recaudar en un año completo 360 y 170 millones y pasarán a ser 260 millones cuando se deje de haber descuentos con los que ahora introducen de una manera más suave los peajes. El Ministerio de Fomento ha hecho estudios de todas las posibilidades que hay tanto en Europa como en Estados Unidos de peajes de infraestructuras y tiene una cifra en la cabeza, que se gastan en España 3.000 millones de euros al año en mantenimiento de carreteras y de vías de ferrocarril. El Ministerio cree que no es posible seguir acometiendo nuevas infraestructuras sin pagar la cuenta de lo que ya está hecho. Con lo cual, ellos tienen encima de la mesa el cobro de la Euroviñeta como algo que se va a implantar más tarde que temprano. Yo creo que a la vuelta de las elecciones generales, tanto este gobierno como el que venga, porque es una directriz de la Unión Europea. La Unión Europea está dejando claro a todos los países miembros, Portugal y Francia lo van a acometer, la implantación de un canon por tanto de uso como de las carreteras, en los que el ministro de Fomento español dice que cada camión gasta lo mismo, cada camión pesado, que 500.000 coches al año de asfalto, de carretera, y la Unión Europea lo quiere implantar tanto para reducir ese impacto en las infraestructuras. Porque estamos hablando de transporte de mercancía pesado, sí, en principio. Sí, en principio va por ahí los tiros. Yo creo que solamente las nuevas infraestructuras, las nuevas autovías que se puedan hacer, que ya entrarán en un régimen concesional desde el inicio, desde la construcción, tendrán posiblemente algún tipo de peaje, siempre y cuando
cuando tengan una vía alternativa que no sea de pago en sus inmediaciones. Pero a mí no me cabe duda que este es un debate que tardará más tarde o más o menos, pero que empezará por los camiones y lo tendremos el resto de los usuarios pronto. ¿Cómo está estando el ambiente? Hablo del caso de Portugal, el norte portugués, porque hay una interpretación política también de lo que está sucediendo. Se habla siempre de ese aislamiento por parte de Lisboa del norte portugués. ¿Está acusando el norte portugués esta decisión? Hay cierta rebelión por parte de las cámaras del norte, ¿no? Es la palabra que utilizan los autarcas, los alcaldes del norte de Portugal, tanto del PS como del PSD, llamando a la rebelión a sus propios ciudadanos para que no cejen en las protestas. Ellos creen que todavía tienen tiempo de aquí al 15 de octubre para tratar de evitarlo, cosa que creo que es imposible. Sí, porque ya hubo aplazamientos varios. Primero el 1 de julio, luego el 1 de agosto, ahora el 15 de octubre entran las 3 primeras. Yo creo que es imposible porque el gobierno no tiene margen para recaudar y para tener dinero para mantener las infraestructuras y el comienzo del AVE, que empieza ahora, del TGV portugués, que empieza en septiembre. Pero la verdad que el sentimiento es de agravio respecto al sur y además desacentúa el centralismo de Lisboa, algo que en el norte cada vez sienta peor, y hay más reivindicaciones en favor del regionalismo, que es el autonomismo portugués. Bueno, ruego brevedad en vuestras intervenciones, María, antes de pasar a otros. A mí me alegra unha cousa, que digan que vai ser a partir de agora, das novas infraestructuras, porque non sempre foi así. A autovía ou autopista Coruña-Carballo creouse con fondos, con subvencións, era gratuita, era algo que nos prometeron aos usuarios, aos políticos, e que acabou sendo de peaxe, non? Claro, temos que pagar, protestamos, non pasamos, houbo protestas, non serviu de nada. Entón, iso si me alegra que sexa para vías novas, sempre e cando teñamos outras vías alternativas seguras e que sigan mantendo, que o funcionamento da conservación siga sendo correcto, porque, bueno, se o país non vai poder facer fronte a ese gasto, me parece ben que teñamos, pero sabendo desde o principio que se faga con as concesións e con cartos privados. Entón, Iván, por favor, brevedad. Sí, o caso é totalmente diferente ao de Portugal precisamente por iso, non? Porque no documento do Ministerio que se fai, tal como aclara o propio ministro, é barallar esta posibilidade para o futuro, e ademais barallala para o futuro, en primer lugar, para mercadorías, é dicir, para vehículos que están recibindo un beneficio económico desa actividade ou dese tránsito polas estradas, non un conductor particular que o fai para desplazarse a súa casa ao seu traballo, non? E logo tamén se fai a partir de agora cando xa temos a rede básica de estradas do país construída e libres de peaxe por decisión ademais de gobernos socialistas precisamente, non, no seu momento. Que se pretende a partir de agora? Bueno, hai unha época de recesión, hai menos ingresos, queremos seguir tendo ou non queremos seguir tendo infraestructuras? Si as queremos seguir tendo, o que fai o ministro de Fomento, e creo que Pepe Blanco, si por algo se caracterice por chamarlle as cousas polo seu nome e por decir a verdade sempre, e o que di é, señores, isto non pode manterse durante máis tempo, e hai un dato que el dá sempre, o AVE, non? Que queremos que chegue o AVE a todas partes, 1 kilómetro de AVE mantelo ano costa 100.000 euros, non? Bueno, pois ese é o coste das infraestructuras. Por lo tanto, a partir de ahora que hai que establecer peaxes, bueno, pois haberá que ver onde, como, e para novas vías que en todo caso xa non formarán parte da rede básica de comunicacións do Estado, e que experiencias previas hai, ademais. Giramos el rumbo del programa para irnos hasta Italia. Quería compartir con vosotros mi perplejidad por las últimas declaraciones del primer ministro italiano. Supongo que es una perplejidad que me está llamada a crecer a medida que pasen las semanas y que este hombre siga dándonos grandes titulares. Lo último tiene que ver con ese elogio del braguetazo, me vais a permitir que lo diga así, que es esa recomendación que él hace a las mujeres de que en lugar de proyectar una carrera profesional y formarse y estas cosas de las que estamos hablando, que directamente se casen con un hombre rico que las mantenga. Vamos a recordar las últimas butas de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi sigue sorprendiendo con sus barbaridades. Ayer volvió a pronunciar otra de sus frases absurdas sobre mujeres. Conocidas son sus fiestas con mujeres y sus yates con velinas, jóvenes que ven en el Cavaliere la manera de conseguir un trabajo en uno de sus canales televisivos o de dar el salto a la política. Su última adquisición fue la europarlamentaria Bárbara Matera, de exactriz y modelo a política, pero al primer ministro se le empiezan a revelar sus velinas. La primera en hablar fue Patricia D'Addario, denunció que cobraba por ir a las fiestas de Berlusconi, donde además había menores. Curiosamente, sufrió un robo en su casa. Bárbara Monterreale corroboró la versión de la primera. Su coche apareció calcinado. Luces y sombras de un Silvio Berlusconi cuyas bromas están siempre fuera de lugar. Berlusconi, empresario y político, el único capaz de decir que las guapas secretarias italianas son una razón de más para invertir en el país. A pesar de todo, su partido sigue teniendo el respaldo de una sociedad desinformada que no ve una opción mejor en la clase política italiana.
Bueno, contrastando con esta noticia, con estas últimas declaraciones de Silvio Berlusconi, simplemente un apunte. Hoy la ONU decía crear una agencia nueva que va a dirigir Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, cuya misión va a ser acabar con el machismo. Un simple comentario que quería introducir en relación con las salidas de tono de Silvio Berlusconi. Veíamos en el vídeo una imagen de Berlusconi con Zapatero, muy gracioso todo. ¿No hay una cierta condescendencia por parte del resto de los líderes con relación a las cosas que hace este señor? Bueno, creo que o Goberno de España ten xa manifestado públicamente o que en ocasións pasadas con comentarios tamén de tipo absolutamente machista o que opinaba sobre este tipo de cuestións. Outra cousa que evidentemente é o presidente da República Italiana e España terá que ter os contactos diplomáticos que teña que ter coa República Italiana e o presidente do goberno terá que ter unha relación cordial políticamente con el. Non, eu creo que ninguén dubida do que Zapatero pensa das mulleres e do que dista do que Zapatero pensa das mulleres sobre o que pensa Berlusconi. Es mucho más higiénico establecer ciertas distancias con personas porque hablamos de la relación con las mujeres, pero no solamente es eso. Hay un intento permanente de control de los medios de comunicación, cosas moi serias, ¿no? Berlusconi é a degradación da política en grado máximo, non? E tamén nos debe aos políticos, eu creo que levar unha reflexión, non? Hasta que punto debemos arriscar e debemos xogar o prestixio da política, dun arte para min noble, para non chegar á situación na que está Italia, que para min é absolutamente vergoñenta. Estáis de tercer problema dos españoles. Sí, efectivamente, non? E haberá que facer autocrítica por eso, non? Pero vamos, Berlusconi, que a min xa eu creo, desgraciadamente non me sorprende porque é un tipo absolutamente trasnoitado e que isto é grave, non? Pero ao final son declaracións, pero grave o que está facendo en Italia, con leis absolutamente racistas, con vulneracións do dereito á liberdade de expresión constantes, con control e manipulación dos medios de comunicación todos os días, non? E como unha sociedade pode estar tan desencantada como para confiar nun tipo así, porque non se pode chamar outra cousa, para dirixir o seu país, non? Para mí iso é o grave. Que se falábamos de que dábamos mala imaxe, non me quero imaginar a imaxe que dará Italia ao resto do mundo con estas cousas. Estará encantado con Berlusconi, seguro. Pois eu estou totalmente desencantada, porque xa non é o que diga das mulleres, é que este home, ademais, acaba de dicir que non leamos os xornais porque lle interesa, que non haxa información, que a xente non teña criterio, non teña opinión, non sei se isto fai ver unha estrategia política ou simplemente porque xa perdeu a cabeza de todo. E aparte diso, é que está fomentando que a xente se vaya do país, porque lle preguntan polo problema que hai no paro e el di, pois que se vayan a traballar fora, pero iso que a resposta é que como facía Mussolini nos seus tempos. Carlos, un apunte. Sí, yo creo que la política genera monstruos y el desapego a la política genera aberraciones, y yo creo que el caso de Berlusconi es una auténtica aberración, pero yo me pregunto qué estará pasando en Italia para que en el Parlamento pues haya denuncias de que hay gente que accedió al escaño después de prostituirse dentro de su propio partido, que haya strippers. No acierto a saber cómo puede votar un país entero para elegir esa clase de representantes, qué falta de criterio puede haber, o qué poca cantera política puede haber, o que al final está en manos de muy poca gente el poder acceder a la política y se rodean de auténticos monstruos que al final no son los que mandan en el país. Que é un referente moi pobre para o país, precisamente. Si esta persoa puido chegar a ser presidente, a xente moza estará pensando que sendo nada podes chegar a moito. En España hai un partido que hoxe afortunadamente non nos acordamos del porque perdeu todo o seu folle, pero que era o GIL, que este país, bueno, e a política, os medios de comunicación nun momento determinado sí que viron unha posibilidade de que pudese chegar a ser unha terceira vía populista como foi ao final Berlusconi en Italia, non? E eu creo que se nutre fundamentalmente deso, non? Do desencanto e de que ás veces para determinados políticos e para determinados partidos a crítica non ten límites, o descrédito das institucións non ten límites, e ao final a xente o que acaba facendo pois, por unha parte desapegarse do poder establecido e buscar salvapatrias en xente que obviamente o que non é un salvapatrias, o que procura é o beneficio personal simplemente, non? La pregunta y el riesgo que se puede correr es que en un país en el que la gente se desapega de la política que acaben emergiendo figuras como esta, ¿no? Es que ese es un debate que yo no sé si los políticos españoles han incorporado a su disco duro, no lo tengo claro. Carlos. Hay una cuestión que me parece que debemos ver, o sea, en todas las encuestas de opinión que hay sobre intención de voto para las generales, vemos que claramente gana el PP, pero a pesar de que claramente gana el PP en esas encuestas, nadie considera que Rajoy sea la persona adecuada para ser presidente del gobierno, con lo cual nadie está confiando en que haya una persona que pueda guiar el país en un momento como este, lo cual puede dar lugar, yo no creo que salga un Berlusconi aquí porque no hay nadie que
que reúna esas características. Hay una persona que en algún momento en los últimos meses se reclamó desde ciertas esferas que recuperara el protagonismo que tuvo en el pasado. Estoy hablando de Felipe González, que periódicamente nos da también grandes titulares. Ayer nos lo dio en la Embajada de México, en Madrid. Él participaba en una conferencia, en un acto, y en el transcurso de ese acto dijo una cosa que rápidamente ha desmentido ya el Partido Socialista, pero dijo lo que dijo, que tiene que ver con la necesidad de legalizar las drogas. Vamos a escuchar esas declaraciones. Ningún país puede unilateralmente decidir eso sin un coste extraordinariamente grave para los dirigentes de ese país. Por tanto, tiene que ser un acuerdo internacional que se cumpla entre todos. Si un país lo decidiera, la primera fase de la eliminación de la prohibición supondría un crecimiento en punta del consumo con un coste absolutamente inasumible para los dirigentes políticos. Por eso tiene que ser un acuerdo internacional, pero creo en que ese va a ser el único camino. Ese va a ser el único camino, decía ayer Felipe González. Como decíamos, hoy mismo José Antonio Alonso, portavoz parlamentario del Partido Socialista, se ha apresurado a decir que fue una declaración a título personal del expresidente del Gobierno y que en ningún caso el Partido Socialista comparte esta opinión. Yo no sé si el fondo del asunto es para ponerlo sobre la mesa o no. ¿Qué pensáis? A ver, eu creo que é un asunto moi complexo. Tampouco me parece unha declaración atolada. El de quizáis, se alguén o decidira. Tamén é certo que unha vez que xa non é dirixente do país ten certa liberdade para falar de certos temas porque non ten ningún custe social para él. Non creo que sexa... Más que social, o mellor partidario, non? Partidario, sí. Quero dicir, calquera presidente do goberno, sexa do partido que sexa, se fai esta proposta, seguro que vai ter un retrimento de votos, non? Non me parece atolado porque eu penso que cando foi a lei seca en Estados Unidos pasou un pouco él isto, antes non? deste cachillo de declaracións que escoitábamos é que non aparecía no vídeo, pero efectivamente el toma como referencia o famoso exemplo da lei seca, non? Claro, pois sí que ao final, pois facendo esa permisión, pois sí que houve pois un receso do narcotráfico, da violencia e ao final pois de acabar con Al Capone, non? Entón non me vexo atolado nese sentido, pero penso que habería que facer un estudio moi exhaustivo porque tamén é certo que socialmente non vai ser unha medida que guste a sociedade legalizar por cierto tipo de sustancias, ¿no? Carlos, Sí, cuando Felipe González era presidente del gobierno se firmó un manifiesto que le llamaban Manifiesto de Málaga, donde había gente muy de peso como José Antonio Alonso, como el actual fiscal general del Estado, firmaron a favor de esa despenalización. Hay que recordar también que siendo presidente Felipe González fue cuando se aprobó la famosa ley Corcuera de la patada en la puerta. También es cierto. También es cierto. Y quiero decir que en ese momento él no lo vio así. Ahora yo creo que tanto él como Aznar se han convertido en gurús que de vez en cuando tienen que destapar tarteras, tapas nuevas para sacar temas encima de la mesa. No nos compares, Me refiero como expresidentes. Como jarrones chinos que nadie sabe dónde colocar. Pero ya hay un debate, una cosa que quería colocar. ¿Cómo podemos despenalizar el consumo de drogas y cómo se puede penalizar el consumo de tabaco? Yo creo que son dos mensajes contradictorios en una parte. Si estamos hablando de salud, las dos supongo que serán malas, salvo que estemos hablando de usos terapéuticos, pero eso ya está regulado. Si estamos hablando de impuestos, pues podemos gravar pues los canutos, los porros, y a lo mejor ahí tenemos una vía de entrada de ingresos. A lo mejor se refería a eso. Iván, me opinas sobre este asunto, pero también yo tengo una curiosidad. Dentro del Partido Socialista, dinos la verdad, por favor, estamos aquí en casa y en familia. ¿Cómo comentáis entre vosotros los que tenéis un cargo, una cierta presencia en el aparato del partido, cómo comentáis estas permanentes incorporaciones dialécticas de Felipe González al debate de actualidad? Pues yo creo que ahora de todo, ya está el pesado mira qué sabio es Felipe. Yo digo sinceramente, ¿no? Ainda que suena políticamente correcto, pero con naturalidad. Pero porque eu non, con naturalidad, salvo determinadas veces que eu non teño tampouco ningún problema en decir públicamente e en criticarlo, non? Salvo cando pretende, igual que fai Aznar sistemáticamente, o pasa que el non o fai, solo eu creo recordarlle dúas pincelas, cando pretende, pois desde a lonxanía ao mellor entrometerse no que é na vida orgánica ou na decisión dos militantes ante un congreso, ante unha
decisión puramente orgánica. Pero Felipe González é moi cuidadoso con eso, e non o fai, mas que eu lle co dúas meteduras de pata nese sentido, non? Lleva unos meses Felipe que... o fai constantemente. Por iso que estas aportacións feitas sin o corsé da responsabilidade, como decía María, de ser presidente do goberno, eu creo que son enriquecedoras para o propio partido, non? 30 segundos, Iván. E eu non estou tan en desacordo co que decía Felipe González, porque eu creo que a nivel de saúde, que é o que se pretende, que é reducir o consumo, cando deixa de ser atractivo o prohibido, perfectamente regulado, controlado e demais, eu creo que podería ser positivo. En todo caso, é unha medida que se debería estudiar, e como decía Felipe González, estudiar a nivel internacional e cunha serie de criterios iguais para todos os países, e non que sea unha cousa que unilateralmente faga España. Pero unha reflexión en voz alta e nada máis, ¿no? Bueno, un debate en cualquier caso recurrente que cada X tiempo se pone sobre la mesa. Hay muchos organismos que dicen que el planteamiento actual o la relación que se tiene actualmente con el consumo de drogas y con el tráfico que conlleva no está conduciendo a nada interesante. Un debate que, digo, se pone sobre la mesa de forma recurrente. Hora de irnos a la primera de La Voz de Galicia, de esa primera edición de La Voz de mañana, la apertura del periódico, acuerdo de PP y BNG para pedir la legalización de cientos de casas en la zona de servidumbre de costa. El PSOE se desmarca porque cree que se intenta privatizar espacios del litoral gallego. Hay 12 concellos afectados, entre ellos los de Marín, Redondela, Ribeira y Malpica. Segunda noticia en importancia, también esta primera de La Voz de Galicia de mañana, que podrán encontrar en todos los kioscos. Este asunto que también debatimos esta noche en Vía V. José Blanco asegura que Fomento no cobrará por el uso de las autovías. Ha sido categórico hoy el ministro a la hora de asegurar que las autovías que están actualmente abiertas, por las que circulamos todos los días, seguirán siendo gratuitas. Y la foto de primera parecía evidente en todos los periódicos españoles, seguro que mañana coinciden, que es esa foto de Rafael Nadal. He jugado como nunca, ponía la pelota donde quería después de ganar ese Abierto de Estados Unidos. No sé si os produce alguna emoción esta victoria de Rafael Nadal. Hablábamos de la generación perdida, de la que él forma parte, por cierto, y a lo mejor es un buen ejemplo para contrastar eso que decíamos antes. No sé qué os parece. A mí lo que más me gustaba, o me gustaría en su caso, era coger el cheque de $1.600.000 que le dieron. Pero qué prosaico eres, Carlos. Bueno, sí, hablando de crisis es que se me va la cabeza al tema del dinero. Pero bueno, está muy bien que un chaval con 24 años haya ganado todos los premios de Grand Slam. Es envidiable absolutamente. Un ejemplo, ¿no? Sí, hombre, a nivel deportivo sí, ten pouco que ver coa realidade da maioría de mozas e mozas deste país, claro. Nada, por decirlo claramente, pero sí que para o deporte español pues un éxito máis e polo tanto tamén un orgullo para o país. Bueno, pues muchísimas... Nada non, porque eu penso que a xente xove, a xeración está un pouco descompensada, hai xente que traballa moito, que loita, e hai outra xente sí, que lle falta ser revulsivo. É un exemplo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por participar esta noche en el programa de Vía V, María, Carlos e Iván. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 10 de la noche con un programa del que esperamos mucho. Vamos a tratar de averiguar qué pasa con los desaparecidos en Galicia, a raíz de esa desaparición de Sona Iglesias, la pontevedresa que lleva desaparecida varias semanas, que no consiguen dar con ella ni las fuerzas policiales, ni la familia, ni nadie que la está buscando. Pondremos sobre la mesa esta situación, hablaremos con afectados, hablaremos con la policía, hablaremos con detectives que han participado en la búsqueda de personas desaparecidas. Será mañana a partir de las 10 de la noche, como siempre en directo, aquí en Vía V. Les dejo con lo que ha sido noticia durante este día.